Imagina por un momento que estás caminando bajo el implacable sol del desierto egipcio, rodeado por dunas doradas y el silencio eterno de las pirámides. Cada grano de arena parece susurrar secretos antiguos, y tú, como espectador, estás a punto de ser testigo de uno de los hallazgos más extraordinarios de la historia, la tumba de Tutankamón, el joven faraón que gobernó Egipto hace más de 3,000 años. Corría el año 1922 cuando un arqueólogo británico llamado Howard Carter, tras años de búsqueda infructuosa en el Valle de los Reyes, encontró finalmente la entrada a una tumba casi intacta. Lo que encontró allí dentro cambiaría para siempre nuestra percepción del antiguo Egipto. Carter, con su equipo, retiró cuidadosamente los sellos que habían permanecido intactos durante siglos. Cada paso hacia el interior estaba cargado de anticipación y, al mismo tiempo, de un temor inexplicable, como si las sombras mismas de los faraones observaran desde el pasado. Cuando la puerta de la tumba se abrió, la luz de las lámparas reveló un mundo dorado. Cofres de oro, máscaras funerarias, vasijas sagradas y cientos de objetos cuidadosamente preservados llenaban la cámara funeraria. Entre ellos, destacaba el sarcófago de Tutankamón, decorado con intrincados jeroglíficos y símbolos protectores. Los relatos de Carter describen cómo el aire dentro de la tumba era pesado, casi como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Sin embargo, la fascinación por el hallazgo pronto se vio empañada por sucesos extraños y aterradores. Pocos meses después, Lord Carnarvon, el mecenas que financió la expedición, murió repentinamente tras una picadura de mosquito que se infectó, desarrollando una fiebre mortal. La prensa internacional no tardó en vincular su muerte con la famosa maldición de los faraones, la creencia de que cualquiera que perturbase el descanso de un faraón pagaría un precio con su vida. Pero no solo Lord Carnarvon sufrió destinos misteriosos. Miembros del equipo de Carter comenzaron a experimentar accidentes inexplicables, enfermedades súbitas e incluso muertes prematuras. Algunos afirmaban sentir extrañas presencias en las sombras, susurros que se perdían entre los jeroglíficos. ¿Era todo coincidencia o realmente la maldición estaba en acción? Los antiguos egipcios, conscientes del peligro de que sus secretos fueran profanados, habían dejado hechizos y advertencias grabadas en las paredes. Maldito sea quien perturbe este descanso eterno. La historia de la tumba de Tutankamón combina, de manera perfecta, misterio, historia y leyenda. Por un lado, tenemos la evidencia tangible, los tesoros, los jeroglíficos, los registros de Carter. Por otro, los relatos de muertes inexplicables y fenómenos extraños que desafiaban la lógica. Durante décadas, científicos, arqueólogos y curiosos se han preguntado si la maldición era real o simplemente una construcción mediática, alimentada por el miedo y la fascinación del público. Los detalles de la tumba en sí son asombrosos. Cada objeto tenía un propósito ritual, pensado para acompañar al joven faraón en su viaje al más allá. Las máscaras funerarias, los amuletos y las vasijas llenas de ofrendas eran símbolos de protección, pero también advertencias. Perturbadlos y sufriréis consecuencias. Incluso hoy, al observar las imágenes de la tumba, uno puede sentir una presencia latente, un eco del pasado que atraviesa los siglos. A medida que la historia de Tutankamón se difundía por el mundo, comenzaron a surgir relatos más extraños. Carter mismo nunca atribuyó los accidentes a la maldición, pero admitía que la atmósfera de la tumba era inquietante. La combinación de oro, polvo milenario y la historia del faraón creaba un aura que parecía desafiar la razón. Algunos historiadores sostienen que los accidentes fueron simples coincidencias, mientras que otros juran que los hechizos egipcios no eran supersticiones, sino advertencias muy serias que aún hoy nos sobrecogen. Y así, la apertura de la tumba de Tutankamón no solo reveló tesoros inimaginables, sino que también despertó un misterio que perdura hasta nuestros días. La maldición de los faraones, real o imaginaria, se convirtió en un recordatorio de que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos. Mientras contemplas esta historia, imagina el eco de pasos antiguos en corredores olvidados, siente la sombra del faraón observando desde su descanso eterno y pregúntate, ¿arriesgarías tu vida por desenterrar los secretos del pasado? Capítulo 2. Historias de arqueólogos y exploradores. Después del hallazgo de Tutankamón, el mundo entero quedó fascinado por Egipto y sus secretos enterrados bajo la arena. Pero no fueron solo los tesoros dorados los que capturaron la atención, sino también los relatos escalofriantes de arqueólogos y exploradores que afirmaban haber sentido la presencia de algo más allá de la comprensión humana. Muchos coincidían.
Abrir una tumba antigua no era solo un acto de descubrimiento, sino un desafío a fuerzas que no comprendemos del todo. Uno de los casos más intrigantes ocurrió durante la excavación de la tumba de Amenhotep II, faraón de la XVIII dinastía. El arqueólogo que lideraba la expedición cayó enfermo de manera repentina, con síntomas extraños que los médicos de la época no lograban explicar. Aunque la explicación oficial atribuía la enfermedad a infecciones comunes del desierto, los rumores sobre la maldición se propagaron rápidamente entre el equipo. Otros miembros reportaron accidentes menores, caídas inexplicables, golpes misteriosos, objetos que parecían moverse solos. La sensación de ser observados era constante. No solo los arqueólogos sufrían. Los exploradores que documentaban tumbas olvidadas contaban historias de susurros en la oscuridad, sombras que se desvanecían al mirar de frente y extrañas corrientes de aire que parecían provenir de ninguna parte. Algunos afirmaban que las paredes mismas de las cámaras funerarias estaban imbuidas de energía, como si los antiguos faraones aún vigilaran su descanso. Los antiguos egipcios eran meticulosos en proteger los secretos de sus reyes. Las tumbas estaban selladas con trampas ingeniosas, techos que podían derrumbarse, pozos ocultos y jeroglíficos con advertencias explícitas. Uno de los mensajes más famosos decía: «Maldito aquel que profane esta tumba, su sangre manchará la arena y su nombre será olvidado». Hoy, podemos considerarlo simple simbolismo, pero para quienes exploraban estas cámaras sin el conocimiento adecuado, la sensación de peligro era real y tangible. Entre los casos más escalofriantes está el del arqueólogo francés Gaston Maspero, quien documentó varias tumbas reales y observó cómo la muerte y el accidente parecían acechar a quienes desafiaban el descanso de los faraones. Algunos miembros de sus equipos murieron en circunstancias extrañas, mientras que otros sufrieron enfermedades debilitantes. Maspero, hombre racional y científico, admitía sentir un respeto casi reverencial por estas tumbas, conscientes de que la historia no estaba completa sin considerar la dimensión espiritual que los antiguos egipcios atribuían a sus rituales funerarios. Curiosamente, no todos los arqueólogos fueron víctimas de accidentes o enfermedades. Algunos sobrevivieron a décadas de exploraciones, pero describían experiencias que desafiaban la lógica: puertas que se cerraban solas, ecos de pasos en corredores vacíos y visiones fugaces de figuras vestidas con túnicas doradas que desaparecían cuando se les miraba directamente. Para ellos, la maldición no siempre era mortal, a veces era un recordatorio inquietante de que no se debe perturbar el orden sagrado de los muertos. Además, estos relatos eran amplificados por la prensa de la época, ávida de historias sensacionales. Cada accidente, cada muerte prematura, se vinculaba automáticamente a la maldición de los faraones, creando un aura de misterio que perdura hasta hoy. Los periódicos describían escenas dramáticas: arqueólogos cayendo enfermos tras abrir un sarcófago, linternas que se apagaban misteriosamente y extraños símbolos apareciendo en las paredes, como si los antiguos guardianes de la tumba quisieran advertir a los vivos. A través de estos relatos se percibe un patrón: quienes interrumpían el descanso de los faraones sufrían consecuencias que iban más allá de la casualidad. La combinación de superstición, peligro real en excavaciones y la impresionante atmósfera de las tumbas creadas por los egipcios reforzaba la creencia de que abrir estas cámaras no era un acto trivial, sino un desafío directo a fuerzas que aún hoy no comprendemos del todo. Y así, mientras la fascinación por Egipto crecía, también lo hacía el temor. Cada tumba abierta parecía susurrar su advertencia: algunos secretos deben permanecer enterrados, y aquellos que los desafíen podrían pagar un precio mucho más alto que el oro que buscan. Capítulo 3. La maldición en la cultura popular. Desde el instante en que la noticia del hallazgo de Tutankamón recorrió el mundo, la maldición de los faraones dejó de ser solo un relato de arqueólogos y exploradores para convertirse en un fenómeno de la cultura popular. La combinación de oro, misterio y muertes inexplicables capturó la imaginación del público, y pronto las historias se multiplicaron en periódicos, revistas, libros e incluso películas. La línea entre realidad y ficción se desdibujó, alimentando un temor que sigue vivo hasta nuestros días. Hollywood, siempre ávido de historias escalofriantes, encontró en las maldiciones egipcias un filón inagotable. Películas que mostraban tumbas llenas de trampas mortales, momias que regresaban de la muerte y arqueólogos perseguidos por fuerzas invisibles comenzaron a popularizar la idea de que los faraones, incluso muertos, podían castigar a quienes profanaban sus secretos. Estas historias, aunque exageradas, tenían un núcleo de verdad: la idea de que perturbar el descanso de un faraón no era un acto trivial,
sino un riesgo que podía tener consecuencias fatales. Los escritores también se sumaron al fenómeno. Novelas de misterio, relatos de aventuras y cuentos de terror tomaron como base los descubrimientos arqueológicos reales y los mezclaron con leyendas y supersticiones. El público se fascinaba con historias de sarcófagos sellados, objetos que trasladaban maldiciones de un continente a otro y exploradores que desaparecían sin dejar rastro. Cada relato alimentaba la percepción de que Egipto era un país donde lo sobrenatural y lo histórico se entrelazaban de manera inseparable. Pero la fascinación no se limitaba al cine o a los libros. Los museos se convirtieron en escenarios de misterio. Objetos extraídos de tumbas, como amuletos, máscaras funerarias o estatuillas, eran tratados con un respeto casi ritual. Algunos curadores aseguraban sentir una presencia extraña cerca de ciertos objetos, mientras que visitantes contaban historias de sensaciones inexplicables al acercarse a vitrinas que contenían tesoros egipcios. El aura de peligro y misticismo que rodeaba a estos artefactos creaba un magnetismo que atrapaba tanto a adultos como a niños. Incluso los turistas que visitaban Egipto podían sentir la intensidad del misterio. Recorrían templos y pirámides, siguiendo las huellas de antiguos faraones, mientras guías locales narraban historias de maldiciones que habían sobrevivido siglos. Se hablaba de viajeros que enfermaban de manera inexplicable, de luces que aparecían y desaparecían en las tumbas, o de sombras que parecían moverse por voluntad propia. La línea entre la emoción de la aventura y el miedo al peligro se volvía difusa, creando una experiencia casi hipnótica. La prensa de la época contribuyó decisivamente a reforzar estos mitos. Cada accidente en excavaciones era presentado como evidencia de la maldición, y cada descubrimiento arqueológico se teñía de un halo de terror y misterio. Historias como la muerte de Lord Carnarvon, las enfermedades de los arqueólogos y los extraños accidentes se repitieron una y otra vez, convirtiéndose en leyenda urbana. La narrativa popular transformó estos eventos en advertencias. Abrir una tumba podía traer la muerte, y el oro de los faraones no compensaba el precio que se podía pagar. Lo fascinante es cómo estas historias trascienden generaciones. Aún hoy, documentales y programas de televisión relatan los mismos relatos de hace un siglo, mezclando hechos históricos con leyendas urbanas y relatos sobrenaturales. La maldición de los faraones no es solo un fenómeno del pasado, sino un símbolo de la tensión entre la curiosidad humana y el respeto por los secretos antiguos. Cada objeto, cada jeroglífico y cada sarcófago narran historias que van más allá del tiempo. La cultura popular nos ha enseñado a ver Egipto no solo como un país lleno de historia, sino como un lugar donde el misterio y lo inexplicable se entrelazan con lo tangible. Y mientras las luces del desierto se ocultan tras el horizonte, podemos imaginar la sombra de un faraón observando desde su tumba, recordándonos que algunos secretos, por más que los deseemos, no están destinados a ser revelados. Capítulo 4. Misterios y coincidencias inexplicables. A medida que más tumbas egipcias fueron abiertas, los relatos de sucesos extraños se multiplicaron. No todos los accidentes tenían explicación inmediata, y muchas coincidencias comenzaron a despertar la fascinación y el temor de arqueólogos y exploradores. En ocasiones, lo inexplicable parecía cobrar vida dentro de los muros milenarios, desafiando la lógica y la ciencia moderna. Uno de los fenómenos más recurrentes fueron las apariciones de luces y sombras que no correspondían a ninguna fuente conocida. Arqueólogos que trabajaban de noche en tumbas profundas relataban cómo, de pronto, una luz tenue se movía a través de los corredores, solo para desaparecer cuando alguien intentaba acercarse. Algunos aseguraban haber visto figuras humanas cubiertas con túnicas doradas o máscaras funerarias, como si los antiguos guardianes de la tumba vigilaran cada paso. Otros escuchaban susurros que parecían provenir de las paredes mismas, y aunque nadie podía entender las palabras, la sensación de advertencia era inconfundible. Las coincidencias también alimentaron la leyenda. En más de una ocasión, varios miembros de un equipo de excavación enfermaban simultáneamente tras abrir un sarcófago, mientras que otros no sufrían ningún síntoma. Objetos aparentemente inofensivos, como amuletos o estatuillas, parecían ser portadores de mala suerte para algunos, mientras que otros podían manipularlos sin problema. Estas diferencias inexplicables reforzaban la idea de que las tumbas estaban protegidas por fuerzas que no comprendemos, seleccionando a quien castigar y a quien permitir acercarse a los secretos antiguos. Casos documentados muestran que incluso la naturaleza parecía conspirar en estas excavaciones. Arenas movedizas que atrapaban herramientas, derrumbes de túneles sin causa aparente,
tormentas de arena repentinas que obligaban a los equipos a retirarse de las tumbas. Todo parecía diseñado para dificultar el acceso a los lugares sagrados. Para los arqueólogos de la época, estas coincidencias no eran meros accidentes. Sentían que algo invisible y poderoso cuidaba los secretos de los faraones. Las cámaras funerarias estaban repletas de símbolos y advertencias que, para los antiguos egipcios, tenían un propósito protector. Jeroglíficos que describían maldiciones contra quienes perturbaran el descanso de los muertos se encontraban en cada pared, cofre y sarcófago. Algunos arqueólogos modernos, al estudiar estas inscripciones, coinciden en que los egipcios creían profundamente en la protección espiritual de sus faraones y que las maldiciones no eran supersticiones vacías, sino una extensión de su religión y su visión del más allá. Además de los fenómenos físicos, los arqueólogos también reportaban sensaciones inexplicables, una sensación de frío intenso en una cámara cerrada, un peso invisible sobre los hombros y una inquietud difícil de describir que desaparecía al salir de la tumba. Muchos describían esto como un contacto con el pasado, una conexión entre el presente y el tiempo en que los faraones gobernaban y sus guardianes aseguraban que sus secretos permanecieran intactos. Algunos relatos más extremos mencionan accidentes graves, excavadores que caían inexplicablemente desde escaleras internas, herramientas que se rompían de forma misteriosa e incluso enfermedades repentinas que surgían sin explicación. Mientras algunos científicos buscaban causas naturales, bacterias, gases tóxicos, condiciones extremas, otros arqueólogos y estudiosos consideraban que la maldición tenía un componente psicológico. El miedo intenso, combinado con el respeto por los rituales antiguos, podía provocar reacciones físicas reales. A pesar de los intentos de racionalizar estos sucesos, la sensación de misterio persiste. Cada tumba que se abre, cada sarcófago que se descubre, nos recuerda que Egipto sigue guardando secretos que escapan a nuestra comprensión. La historia de estas coincidencias y fenómenos inexplicables refuerza la idea de que, a veces, el pasado tiene formas de comunicarse con el presente, recordándonos que algunas puertas, aunque tentadoras, quizás deberían permanecer cerradas. Así, mientras los arqueólogos modernos continúan explorando y desentrañando los secretos de Egipto, los relatos de fenómenos inexplicables y coincidencias misteriosas nos invitan a reflexionar. ¿Realmente existen fuerzas que protegen las tumbas de los faraones? ¿O es nuestra mente la que crea historias para dar sentido a lo que no comprendemos? Tal vez nunca lo sepamos con certeza, pero el misterio continúa, acechando entre las sombras de los antiguos corredores de piedra y el eco de los jeroglíficos que nos advierten: no perturbéis este descanso eterno. Capítulo 5. La ciencia y la historia detrás de la maldición. Durante décadas, la maldición de los faraones fue considerada un fenómeno sobrenatural, alimentado por accidentes inexplicables, muertes repentinas y relatos escalofriantes de arqueólogos. Sin embargo, con el avance de la ciencia y la arqueología moderna, muchos de estos misterios comenzaron a recibir explicaciones más racionales, sin perder por completo el aura de misterio que envuelve a Egipto. Uno de los factores más estudiados son las condiciones físicas dentro de las tumbas. Durante siglos, estos espacios permanecieron sellados, aislados del mundo exterior. Esto permitió que se acumularan gases, mohos y bacterias desconocidas para los humanos modernos. Algunos investigadores sostienen que la exposición a estas sustancias pudo causar enfermedades repentinas entre los arqueólogos y trabajadores, especialmente aquellos con sistemas inmunológicos debilitados. El polvo de momias, rico en esporas fúngicas y partículas tóxicas, podría ser una causa real de fiebre, tos y reacciones graves, explicando parte de la fama de la maldición. Además, la arqueología moderna ha demostrado que la coincidencia de muertes y accidentes también se puede explicar por estadísticas y percepción selectiva. Por ejemplo, la muerte de Lord Carnarvon tras abrir la tumba de Tutankamón se convirtió en leyenda, pero, al analizar las fechas y circunstancias, otros miembros del equipo sobrevivieron muchos años sin incidentes graves. La atención mediática y la fascinación por la historia oscura contribuyeron a que estos hechos aislados se interpretaran como evidencia de una fuerza sobrenatural. Los antiguos egipcios, conscientes de la importancia de proteger las tumbas, crearon complejas trampas y advertencias en jeroglíficos. Desde el punto de vista histórico, estas maldiciones no eran simples supersticiones, eran una estrategia de protección contra saqueadores. Los textos advertían: quien profane esta tumba será castigado por los dioses, y se acompañaban de sellos, cámaras ocultas y rituales de protección que demostraban ingenio y conocimiento de seguridad más que magia real.
Sin embargo, la ciencia no elimina completamente el misterio. Algunos arqueólogos reportan fenómenos que aún carecen de explicación lógica, luces que parecen moverse por sí solas, corrientes de aire inexplicables o la sensación de ser observados en habitaciones cerradas. Aunque estas experiencias puedan tener explicaciones psicológicas, como el estrés o la sugestión, el impacto en quienes las viven es real y profundo. Es una prueba de que la historia y la percepción humana pueden entrelazarse de manera fascinante, creando relatos que trascienden generaciones. Por otro lado, la ciencia moderna ha permitido verificar algunos relatos históricos. La momia de Tutankamón, por ejemplo, fue analizada con técnicas avanzadas de tomografía y radiología, revelando datos sobre su salud, su alimentación y las causas posibles de su muerte, sin necesidad de recurrir a maldiciones. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos siguen manteniendo su capacidad de asombro. Objetos extraordinarios, inscripciones detalladas y el ambiente pesado de las tumbas refuerzan el misterio que rodea a estas construcciones milenarias. La maldición de los faraones, por tanto, puede entenderse como un fenómeno que combina realidad, percepción humana y leyenda. Las enfermedades, accidentes y muertes tienen explicaciones científicas, pero la historia, la atmósfera de las tumbas y la imaginación colectiva mantienen vivo el mito. Es una mezcla de historia tangible y misterio intangible que sigue fascinando al mundo entero. Finalmente, la ciencia nos recuerda que Egipto no es solo oro y piedra, es un legado cultural que nos conecta con una civilización que comprendía la importancia de proteger su historia y sus creencias. La maldición, entonces, no necesariamente es un castigo de los dioses, sino un recordatorio de que algunas puertas, por tentadoras que parezcan, esconden secretos cuyo valor va más allá del oro. Son testimonios de una cultura que aún hoy nos deja con preguntas sin respuesta. Así, mientras la arqueología moderna descifra los misterios de los faraones, la leyenda de la maldición persiste, recordándonos que la historia y el misterio a menudo caminan de la mano, dejando que nuestra curiosidad y nuestro respeto por el pasado se entrelacen en cada descubrimiento. Capítulo 6. Los secretos que aún esperan. A lo largo de siglos, Egipto ha guardado sus secretos con celo absoluto. Pirámides imponentes, templos majestuosos y tumbas ocultas han sobrevivido al tiempo, las guerras y el saqueo, pero aún hoy muchos misterios permanecen enterrados bajo la arena dorada del desierto. La historia de las maldiciones de los faraones no termina con Tutankamón ni con las tumbas que fueron abiertas hace un siglo. Hay secretos que esperan a ser descubiertos y con ellos nuevos relatos de misterio y asombro. Incluso ahora, arqueólogos modernos continúan explorando tumbas selladas en el Valle de los Reyes y en otros lugares remotos. Cada descubrimiento plantea preguntas más que respuestas. Objetos antiguos, inscripciones casi borradas por el tiempo y sarcófagos cubiertos de polvo nos recuerdan que las tumbas egipcias fueron diseñadas para proteger algo más que oro. Fueron templos del recuerdo, del poder y del misterio. La sensación de caminar por un corredor oscuro, escuchando el eco de tus propios pasos, es algo que los arqueólogos describen como respirar la historia viva. Algunas tumbas aún permanecen cerradas, y nadie sabe qué secretos o peligros podrían ocultar. Existen relatos de lugares que nunca han sido explorados por completo, cámaras laterales selladas, pozos subterráneos y puertas ocultas cubiertas por jeroglíficos que advierten a los vivos de no perturbar el descanso de los faraones. Para quienes trabajan en Egipto, estas advertencias son un recordatorio constante de que la historia no es solo conocimiento, también es misterio y respeto. Los arqueólogos que exploran estos lugares no solo enfrentan riesgos físicos, sino también psicológicos. La presión, el aislamiento y la tensión de trabajar en lugares donde miles de años de historia parecen observarlos genera relatos inquietantes. Algunos aseguran sentir presencias, escuchar susurros o percibir sombras que se mueven más rápido de lo que los ojos pueden seguir. Aunque muchos de estos fenómenos pueden explicarse por la mente humana, la sensación de que algo antiguo y poderoso sigue vigilando es palpable. Más allá de los riesgos, la fascinación por Egipto sigue intacta. Cada hallazgo, aunque pequeño, se convierte en una ventana al pasado, un fragmento de una historia que los faraones dejaron grabada para que la humanidad la descubriera. Amuletos, máscaras funerarias, papiros y herramientas revelan rituales, creencias y detalles de una civilización que, aún después de milenios, sigue desafiando nuestra comprensión. La maldición, entonces, no es solo un mito sensacionalista, es un recordatorio de la importancia del respeto por la historia y la cautela ante lo desconocido. Las tumbas egipcias,
llenas de misterio, nos enseñan que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos hasta que el momento y la mente correcta estén preparados para recibirlos. Cada explorador que se aventura en estos lugares sigue un camino que combina coraje, curiosidad y humildad ante un pasado que aún tiene mucho que decir. Y así, mientras el sol se oculta detrás de las pirámides, imaginemos por un momento que caminamos por un pasillo secreto, tocando paredes cubiertas de jeroglíficos, sintiendo el peso de la historia y el eco de los faraones. Tal vez escuchemos un susurro que nos advierte: respeta mi descanso, pero aprende de mi legado. La historia y el misterio continúan entrelazados, dejando que nuestra imaginación viaje más allá del tiempo y el espacio, recordándonos que Egipto siempre guardará secretos que, aunque aún no comprendamos del todo, nos invitan a soñar y a explorar. En última instancia, la fascinación por las maldiciones de los faraones no termina con un descubrimiento. Sigue viva en nuestra mente, en la historia que leemos, en las películas que vemos y en los misterios que aún esperan bajo la arena. Egipto, con sus tumbas, pirámides y templos, nos recuerda que algunas historias no tienen fin, solo nuevos capítulos esperando a ser descubiertos.